Santísima, con tus ángeles y arcángeles en este lugar, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté contigo. Gracias, hermano. Sentamos, hermanitos. ¿Sí? Aló. Bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios. Marcos 9:35. Justamente hoy día me toca casi, se puede decir, continuar un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Del servidor. En otras palabras, es un tema más que todo de formación. Ya, o sea, en otras palabras, algunas partes van a ser un poquito difíciles, ¿no? Porque 33. ¿Por qué? Porque de todas maneras es siempre, una formación es un cambio, ¿no? Es decir, donde va a comenzar a decirme de repente quizás cosas que quizás yo ya no hago, o quizás cosas que nunca he hecho y sin embargo me están pidiendo que ahora lo haga. ¿Amén? Bueno, pues dice la palabra de Dios. ¿Alguien lo quiere leer? Del 33 hasta el 36. No, hasta el 35, perdón. ¿Alguien lo quiere leer? Muy fuerte, hermano. Marcos 9. Si alguno quiere ser el primero, El 33. llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, bendito sea Dios, mis hermanos. Como que aquí la palabra de Dios nos habla algo bien importante, algo que ya conocemos, ¿no? Algo que la conocemos bastante, que dice la parte donde están discutiendo, ¿no? Ahí los mismos discípulos diciendo, ¿sabes qué? Oye, pero ¿quién va a ser el primero? Dice, ¿no? Yo creo que debería ser yo, dice, ¿no? El otro dice, no, soy yo, dice, ¿no? Y de repente quizás el otro por ahí dice, no, para mí eres tú. Y entre ellos están en una discusión hasta que Jesús se da cuenta. ¿Y Jesús qué hace? ¿Qué hace Jesús? Le llama la atención. La hermana dice que le llama la atención. ¿Qué más? Lo llamó a los 12. Lo llamó a los 12. Claro, lo llamó a los 12. Y le dijo que si alguno quiere ser el primero, que se haga el último. Así de sencillo. Dice, no, si alguno quiere ser el primero, que sea el último. Aquí hay una parte bien importante que recalcar. Por si acaso Jesús en ningún momento dijo que el ser el primero era malo. ¿Sí? Aquí está hablando justamente Jesús que si quiere ser el primero, hay una condición, hay un requisito. Uno de los requisitos. Tiene que ser el servidor de todos, y si quiere ser el mayor de todos, en otra parte de la palabra dice, tiene que ser el esclavo de todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es como muchas veces, a veces le tenemos temor, ¿no? Tenemos temor ¿a qué cosa? A de repente quizás a ansiar, o de repente quizás buscar que ser, de repente quizás entre comillas, el primero. Pero para Jesús el primero, ¿qué cosa era? El servidor de todos. Sin embargo, muchas veces cuando estamos trabajando, por ejemplo en comunidad, comenzamos a confundir las cosas. Comenzamos a creer que justamente en el primero, ¿qué cosa es? El más importante, o si no, aquella persona que quizás no hace nada. Bueno, que lo hagan los demás. O sea, que yo, aquí mando yo. Algo así, ¿sí o no? ¿Va ocurriendo o no ocurre? ¿Ocurre o no ocurre? Si ocurre, claro, ocurre muchas veces. De repente quizás se te da una misión, hermana, y sin embargo la hermana de repente quizás dice, bueno, yo los organicé, bueno, que trabajen ellos, yo estoy por acá.
y comienzo a confundir las cosas, ¿no? No es exactamente eso, sino más bien al contrario. Yo tengo que estar listo para servir. Listo para servir y servir más todavía que todos mis hermanos. Si yo estoy trabajando en un equipo, entonces yo tengo que estar listo ¿para qué? Para servir más que todavía todos ellos. Entonces, en otras palabras, mis hermanos tienen que darse cuenta que en realidad yo estoy predispuesto. La autoridad se gana de una manera, dice la palabra de Dios. ¿Alguien sabe cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo se gana la autoridad? ¿Qué dice la palabra de Dios referente a la autoridad? ¿Nadie? Bueno, de todas maneras, hermano, mira, realmente la autoridad... ¿Perdón? Pues ya tenías la respuesta. Justamente, de todas maneras, mi hermana, justamente, la autoridad justamente está en relación con lo que estamos hablando. Es decir, tú llegas a ser autoridad cuando cumples. Cuando cumples, es decir, hay todo un camino, te dice la palabra de Dios. Es decir, el que quiera ser el primero, que se haga el último. Es decir, que se haga no significa que, bueno, voy a orar por ti, hermanito. ¿Sabes qué, hermanito Sergio? Voy a orar por ti. Y en este momento el Espíritu de Dios viene sobre ti, mi hermano. ¿Y sabes qué? Ya eres autoridad. Así no eres autoridad. Te dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que se haga el último. Es decir, hay un trabajo que hacer. Ya no viene que de pronto sí te volviste autoridad. No. Tienes que trabajar para ser autoridad. ¿Trabajar para qué? Para servir. Trabajar para darte. Es decir, cuando comiencen los demás a ver que realmente tú estás listo para servir, listo para ayudarlos, para sacarlos de problemas, entonces te comienzas a volver autoridad. Miren, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y todo está ahí nada más, en lo que hemos leído. ¿Ya? Entonces, hermanos, no ocurre como muchas veces viene el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso que vienen muchos grupos o comunidades que vienen, ¿sabes qué? Bueno, viene el nuevo responsable, por decir, viene el nuevo responsable, oran por él y nadie le quiere hacer caso. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Puede que lo conozcan. De repente quizás a hermano Lucho, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Ya, entonces, sin embargo, quizás todavía no puede ser autoridad. Estamos hablando que para ser autoridad te tienes que hacer autoridad, es el último, ¿no? Es decir, trabajar, servir. Si yo no me doy en el servicio, entonces yo no puedo ser autoridad, pues. ¿Te das cuenta? Jamás. Yo comienzo a confundir las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que después vienen los conflictos. Siempre en un grupo de una comunidad. Viene el conflicto, ¿por qué? Porque después el que es autoridad, que ha sido nombrado como autoridad, reclama y dice, pero aquí el que manda soy yo. Y la otra persona se siente. ¿Ah? No, me refiero que la otra persona dice, estoy trabajando con un equipo, a mí me han orado por mí de pronto. Han orado por mí, ¿no? Nadie me conoce a mí todavía como servidor, como autoridad. Y de pronto oran por mí y yo digo, como nadie me está haciendo caso, yo digo, bueno, aquí yo soy la autoridad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el equipo? Se incomoda, se fastidia, en realidad le hace daño, realmente lo puedes herir. ¿Por qué? Como te digo, porque en realidad tienes que trabajar para ser autoridad. No te vuelves autoridad de la nada. Ya no es que el Espíritu de Dios viene a no sé qué, y así no ocurre. Ya Jesucristo realmente recibió el Espíritu Santo en el bautizo, sale a una misión y se hizo autoridad, entre comillas, se hizo autoridad entre los... Perdón, se hizo autoridad justamente con los discípulos, pero ¿cómo? Sirviendo. Jesucristo, ¿cuál era su lema? Hermano Lucho, ¿me quites?
servir, no a ser servido. O sea, Jesucristo. ¿Y qué pasaba? ¿Solamente lo dijo de boca? Lo demostraba. Lo demostraba. Decía, así que yo vengo a servirte. A ver, ¿qué estás necesitando? ¿Qué me estás necesitando? Y yo te venía a dar el servicio. Él le venía a dar el servicio. Había muchas personas, por ejemplo, que necesitaban sanación y él, con el poder del Espíritu Santo, sanaba. Ya, esto no ocurría que decía, bueno, yo me he bautizado, ha venido el Espíritu Santo, yo escuché una voz que decía, este es mi Hijo el amado, en el cual yo tengo gran complacencia, por eso que yo soy autoridad. Así que, por favor, todo el mundo me hace caso, ¿eh? ¿Así fue? No. Esa es toda una mentira. Así no te haces autoridad. Jesucristo mismo te va enseñando cómo te vas haciendo autoridad. ¿Y qué pasa? ¿Qué le va ocurriendo a la autoridad? Según lo que vamos acordándonos de Jesús. Pasó por pruebas. Va pasando por pruebas. Una hermana Es cierto, fue tentado por el demonio. fue tentado por el demonio, claro. Y no solamente en ese momento en el desierto, sino en otros momentos también. En otro momento, por ejemplo, en este momento, uno que nos acordamos bastante siempre, un momento lo tentó el demonio. Así que lo tentó así claramente después del desierto. Cuando estuvo en el monte orando, también, ¿por qué no? Puede ser un momento, nada más que la debilidad, pero todavía algo más claro. Claro, no, eso es en el desierto, claro. Pero me refiero que después hubo otro momento donde viene Pedro y se le acerca y le dice que no le van a hacer nada a él. aquí nadie te va a tocar, dice. O sea, que yo te voy a defender, así que no vas a morir. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. No será para mí piedra de tropiezo. Ya, claro, no le hablaba a Pedro, le hablaba a Satanás en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba buscando que evitar que Jesús cumpla con su misión, que era morir por nosotros, morir por nuestros pecados, hacer la alianza con el Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, esa es una manera de la que estaba diciendo el hermano. Por ejemplo, ¿qué otras experiencias va pasando una autoridad o un responsable en una comunidad? Comparando con Jesús, ¿eh? Si quieren compararlo con Jesús. Por ejemplo, ¿qué otro momento pasó Jesús? ¿Quién se acuerda? A ver, por ejemplo, de su propia vida. A ver, vamos a recordar nuestra propia vida. Para no ir tanto a la palabra de Dios, porque de repente quizás no nos acordamos. Vamos a ver, cuando te llaman a hacer un servicio en particular y de repente quizás te ponen como responsable o te ponen como encargado, ¿qué situaciones te van a ocurrir? ¿Ah? ¿Obstáculos en dónde? Cuando uno tiene una lesión, a veces, por ejemplo, hoy día, ¿no? Yo quería venir temprano y sucedió una cosita, pero venía rápido para venir, ¿entiendes? Es algo que no te permite venir temprano. Claro, normalmente a veces van viendo, como dice, obstáculos van habiendo. Van habiendo problemas que a veces se te van presentando justamente en la casa, se te van presentando también afuera en la calle. También se te va presentando justamente también a veces dentro de la comunidad. Por ejemplo, ¿no? De repente quizás la hermana, no sé, Roxana, un día me trató mal y yo ya tengo un obstáculo para venir a la comunidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque después yo digo, no me la quiero encontrar. Ya hay un obstáculo ya. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tienes que comenzar a darte cuenta que van habiendo diferentes obstáculos para poder venir a hacer servir, para servir a la comunidad, sobre todo cuando eres autoridad, el enemigo te comienza a perseguir y comienzan a haber muchos problemas. Yo digo, en lo que se refiere a la autoridad, estamos hablando de autoridad para que sepan exactamente cómo trabaja una comunidad. Ya estamos hablando justamente que en la comunidad está justamente responsable, subresponsable, ya sabíamos eso. Perfecto, yo digo, ¿qué problemas ustedes han visto que normalmente le ha ocurrido a la hermana Margot?
Se ha enfermado, esa fue la más cercana, claro, sí, pero en realidad a veces la hermana, ¿qué hace? Viene enferma y bolita. Dice, porque no me voy a dejar vencer por ese obstáculo. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando estamos preparando para salir rumbo a su comunidad, llegan visitas y le interrumpen ya por esa casa. Ya, ok. Vienen visitas normalmente a veces, se te aparecen. ¿Cómo solucionas tu problema, hermana? Luego la visita. Normalmente a veces se invita a la visita, ¿no? Le dice, hermanito, ven. Y vas a ver que a veces, no, mejor ven otro día, dice. ¿Ya? Pero anda, y algunos quieren venir, ¿no? Algunos quieren venir, en algunos casos, ¿no? Quieren venir, ahí la hermanita por ejemplo le invitó y dijo, vino, ¿no? Gloria a Dios. Yo soy otra iglesia, médico. ¿Ah? Yo soy otra iglesia. Está en otra iglesia, bueno, gloria a Dios. Bueno, mi hermana, entonces, más o menos yendo, como te digo, de acuerdo a lo que se refiere a la autoridad, cuando comienzan a haber problemas, o sea, siempre son claros, me refiero que son muy determinados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Mi hermana Margot, como estábamos hablando hace un ratito, comienza a tener diferentes obstáculos. ¿Qué más? ¿Qué problemas más comienza a tener? ¿Qué problemas ustedes ven que ella tiene? Le apaga la voz. ¿Ah? Le apaga la voz cuando se mueve. Se le apaga la voz, dice la hermana. Bueno, claro, puede ser de una manera. Pero ¿qué otros obstáculos comienzan a ver? Problema de dinero. Comienzan a haber problemas de dinero. Pasajes a veces se faltan. A veces faltan pasajes, dice la hermana, es verdad. Comienzan a ver todas esas cosas. Pero el enemigo sabe por dónde te va a hacer caer, pues. Si para ti tu punto débil es el dinero, dice, por ahí te voy a agarrar, te dice, ¿no? ¿Ya? Si es la familia, dice, uy, acá te agarro por tu hijo. Dice, no, que te va a hacer llorar, vas a ver. ¿Ya? Compromisos. ¿Ah? Si hay compromisos, tú dices, uy, justo hoy día me toca ir a la cumpleaños de mi primo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? O un día, ¿no? Que me tocaba ir al matrimonio de mi primo, ¿no? Yo había vivido toda la vida con él. Nada más que yo que estoy con todo el fuego de Dios, y yo dije, ¿sabes qué? Por favor, ¿sabes qué? Discúlpame, mi primo, no voy a poder ir, porque tengo servicio ese día. Y ese día me fui justamente al servicio. O sea, porque para mí, justamente más importante en ese momento es Dios, mi Cristo. Por si acaso, mi hermano, si te vas dando cuenta ahorita, normalmente el servidor va pasando por diferentes obstáculos, diferentes problemas. Va pasando que tiene que vencer en fe y tiene que vencerlo en el nombre de Jesús. Porque comienza a decir, ¿sabes qué? Yo creo realmente totalmente en el Señor. Yo creo que el Señor realmente, Él me va a dar realmente todo el fuego realmente que necesito. Hay unos problemas que comienzan a venir y comienzan a decir, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que ha ocurrido, ya, se lo voy a decir clarito, ya, creo que todos lo sabemos, así que no hay ningún problema, ya. De pronto, un día, estábamos en el servicio y mi hermana se sale enterando que en realidad su hija salió embarazada y no estaba casada. Uy, qué problema, ¿no? Fuerte, pues. Tanto así que por ahí comenzaron a venir comentarios, ya ves, los está dejando mucho en tu familia. Mira cómo ataca el enemigo, ¿no? Ya ves, si tú hubieras estado ahí, te hubieras quedado, no hubiera ocurrido eso. ¿Y es verdad eso? No. ¿Por qué? Porque cada cual es libre de actuar. Cada persona es libre de actuar, pero por algún motivo más, que es más claro, ¿no? Si tu hija, estando contigo, no lo hizo, por si acaso lo puede hacer en la mañana y lo puede hacer en la tarde, a menos que tú estés con ella todo el día caminando con ella, ¿no? Imposible, no vas a poder hacer eso. O sea, en cualquier momento tu hija en realidad se te puede escapar. Entonces, en otras palabras, tu hija quiere tener las cosas bien claras y ella misma tener el deseo de querer cumplirlas. ¿Te das cuenta? Es algo parecido a lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Mi hermana para nada dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo no me alejo de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas dando cuenta, entonces cuando la persona en realidad dice, ¿sabes qué? Yo me estoy mostrando realmente que para mí mi servicio es primero. Primero es Cristo.
Comenzaban a haber problemas con su esposo y ella decía, yo voy a servir a mi Señor. La salud de mis hijos también. Comenzaban a ver la salud de sus hijos por ser complicada y en realidad también ella decía, pues realmente el Señor es lo primero. ¿Sí? En todo momento ella ha contado testimonios, mi hermano también ha contado testimonios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas dando cuenta de cómo la persona en realidad se va haciendo autoridad. No te haces autoridad, como te digo, porque en realidad dices, bueno, pues ahora que no tengo nada de tiempo, perdón, un montón de tiempo, ahora sí pues ya voy a hacer servicio. O ahora que ya no tengo ningún problema económico, entonces ahora sí voy a servir. Ahora que ya nadie me molesta, ahora sí voy a servir. Así no es la autoridad. ¿Ya? Porque en realidad el enemigo te trabaja así, mi hermano. Te trabaja, ¿para qué? Para que en realidad tú cada día quieras servir menos al Señor. Cuando estamos sirviendo a Cristo, en realidad, como te decía, vienen sacrificios, vienen esfuerzos grandes. Tanto así que Jesús, realmente cuando Él se da su vida, se sacrifica. Dice, yo vengo a servir. Y entonces, en otras palabras, Jesús dijo, yo vengo a liberarlos. Todas esas ataduras que ustedes tienen con mi Padre se van a acabar, porque yo me voy a dar. Es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer un pan para que ustedes lo puedan comer. ¿O no ocurre? ¿Se hizo pan o no se hizo pan? Amén, gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Y pasa algo más, algo que ha sorprendido yo, ¿no? En esta parte. O sea, cuando Jesús resucita, pasa algo en particular. Él resucita de alguna manera. Aparte que con el cuerpo glorioso ocurre algo en particular. ¿Perdón? Exactamente, no cambia el rostro, era el mismo Jesús. Era el cuerpo glorioso. Claro, el cuerpo glorioso ya sabemos, ese es otro tema, ¿no? Pero de todas maneras, el cuerpo glorioso era simplemente nada más, ¿de qué manera? Que me podían tocar, podía comer, podía ver, podía sentir. Ya Jesús era una persona como si fuéramos, o sea, nosotros, nada más que era el cuerpo glorioso de una manera en particular, que también ocurría, que podía, claro, nos podía tocar todo igualito, pero pasaba algo en particular. Podía pasar las puertas, paredes sin que se vean abiertas. De pronto dice que el lugar estaba cerrado y eso que se aparece Jesús y estaba dentro del lugar, porque estaba con cuerpo glorioso, pues. Pero pasó algo más en ese momento, ahí. Dijo Tomás, ¿qué le dijo? Mete tu mano en mis heridas, y pon tu mano en mi costado también. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo le digo esto, bien importante, mis hermanos, esta parte. Jesús nos muestra y nos dice, yo vengo con mis heridas, por si acaso. ¿Por qué? Porque Jesús podía venir realmente sin sus heridas. ¿Sí o no? Podía ser nuevamente resucitado y sin sus heridas. Sin embargo, Él vino con sus heridas para que siempre nos acordemos de que de todas maneras, ¿sabe qué? Que Él se dio por nosotros. Que Él sufrió. Hermano, muchas veces te pasan cosas complicadas y difíciles en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús está queriendo que ocurra así, porque tu hermano después se tiene que acordar de que en realidad tú te sacrificaste por Él, que tú sufriste realmente por Él también. Y además dice la palabra de Dios, dice que aquel que te lleva la palabra de Dios tienes que tú ser. ¿Cómo? ¿Cómo tienes que responder tú? Tienes que ser agradecido con ese hermano. Tienes que ser agradecido. Sin embargo, muchas veces, como te digo, no llega a ocurrir. No llega a haber ese agradecimiento. Entonces, en otras palabras, el servidor también tiene que ser agradecido. ¿Cómo? Comienzo a orar de repente por él. Me comienzo a preocupar en detalles, ¿no? Que de repente quizás, no sé, mi hermano está con grandes problemas. Entonces ahora yo me voy enterando, ¿para qué? Para saber exactamente por qué motivo voy a orar.
¿Estás haciendo eso? ¿Estás preocupándote realmente por tus hermanos servidores? Yo creo que estamos haciéndolo muy poco. Ahora, yo te digo, por si acaso, nosotros también tenemos que hacer bastantes trabajos. Hay bastante trabajo que hacer en la parroquia. Y yo digo, hay muchos hermanos que no están viniendo. Claro, hoy día juega Perú. De repente quizás puede ser el motivo. Puede ser el motivo por el cual no están viniendo. Pero de todas maneras, hermanitos, ustedes también tienen que decir, mis hermanos ya no tienen más tiempo. Ya no pueden más. Yo voy a ver cómo lo llamo a mi hermano Manuel. Lo voy a llamar a mi hermano Luis. Sí, yo creo que la hermana Jennifer, yo sé su número telefónico, yo lo voy a llamar. Y si no lo sé, comienzo a preguntar, ¿no? Hermanito, tú tienes el número, y comienzo a provocar justamente una unión. ¿Qué pasa? Yo te digo, a veces ese dolor que va quedando en tu corazón, producto del sacrificio que das, del esfuerzo que tú das, justamente es necesario. Sino que muchas veces nos corremos de ese dolor. ¿Sí o no? Comienzan a venir los problemas y decimos, ay, no, mejor no, ya. Yo me voy retirando mejor. Ya no quiero saber nada ya. Por ejemplo, ¿no? Ese día 31, acá hubieron muchos momentos de dolor. Entre nosotros nos llegamos a tocar las heridas. Y a veces comenzamos a lograr heridas en otros. ¿Sí o no? ¿Ocurrió o no? La hermana creo que... ¿Te pasó? Te pasó a mi hermana. A mi hermana creo que la llamaron por teléfono. Y ahora y en ese momento le dolió el corazón cuando le hablaron. ¿Ya? No. Ahí nomás, hasta ahí nomás. Al suficiente. Ya te conté la parte fuerte, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es a lo que yo quería hablar. Que tenemos que buscar después que sanar las heridas. ¿Sí? Que buscar que sanar la herida, buscar al hermano hasta que quede saciado, mi hermano. Si no, entonces ¿qué pasa? Comienzo a romper la comunidad, pues. O sea, unos se preocupan por hacerla crecer, por unirla, y otros nos preocupamos a veces por destruir. Ya, entonces hay que tener mucha claridad en esa parte, ¿no? Si yo llego a hacerlo, porque me puede pasar, puedo destruirla, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Después tengo que buscar que reconstruirla. Ah, ya, la malogré, la voy a arreglar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con el servidor? Le voy a decir un detalle del servidor. La hermana Marilena, por ejemplo, es experta en esta parte, ella tiene como 16 años que se la ha formado. Hermana Marilena, por ejemplo, un detalle de cómo es el servidor. ¿Cómo debe ser el servidor? Una característica del servidor. Una nada más. Cumplido, dice la hermana. Se compromete a algo, cumplirlo. Cuando se compromete, cumple. Otro detalle, a ver, ustedes mismos háganlo para que no sea tan cansado. Humilde. ¿A qué te refieres, mi hermana? A que sea humilde. Más o menos. Que actúe acorde con nosotros hermanos. Ya, por ejemplo, ¿no? En esa parte de lo que dice la hermana, que dice la palabra de Dios, no te creas más que tu hermano, ni te sientas menos que tu hermano. Tampoco, o sea, somos iguales. ¿Ya? Somos iguales también, porque algunos dicen, es que soy tan humilde y me comienzo a creer menos también. No, tampoco no es menos, ¿ah? Dice la palabra de Dios que seamos iguales. ¿Ya? No mirar colores y formas. ¿Perdón? No mirar ni colores ni formas. Claro, que casi más que uno a otro lo dice la hermana, ¿no? O sea, no mirar colores, o sea, de piel de repente, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así más o menos. Otro detalle. Cuando, no sé, algo de confidencia, o sea, tú le contestas a una persona y ya no lo dice a los hermanos, lo que quiere para él. Excelente, mi hermana. ¿Qué pasa? Tiene que haber sigilo, dice, ¿no? Entregar sobre todo el servidor. ¿Qué pasa? A mí me pueden contar algo muy importante. ¿Y qué pasa? Tengo que yo guardarlo para mí, porque en realidad no lo voy a contar. No lo voy a contar, por ejemplo, para mi hermanita. Te vengo a contar la última, mi hermana. No es así. ¿Ya? Calientita, dice, no, o sea, no, así no es. El servidor
se la guarda. ¿Qué pasa? Otro detalle más referente a lo mismo que están hablando. Es orar por el hermano. El servidor tiene que estar siempre. Es orar por el hermano que está pasando. Claro, yo me entero para poder orar por el hermano. Y para poder ayudarlo, aconsejarlo, etcétera, ¿no? ¿Qué más? No señalarlo, desacordarlo. Nunca señalarlo, no utilizarlo para señalarlo. Por ejemplo, un día yo cuento en mi testimonio, yo cuento realmente mi enfermedad que me había ocurrido y después lo utilizaron, las servidoras lo utilizaron para decir, lo que pasa es que el hermano Sandro es enfermito, pues. ¿Ya? Entonces, y lo dijeron así abiertamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, utilizan a veces lo que tú cuentas en algo muy personal, lo cuentan más que todo a veces más que todo para maltratar a la persona. Y el servidor no es así. El servidor también tiene que estar listo, le voy a decir ahora lo que le quería decir. El servidor tiene que estar listo para escuchar el problema de los hermanos. ¿Cuántas veces? Siempre, alerta. 4 horas del día. 70 veces 7, hermana. Claro, algo así es, o sea, siempre, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Mi hermana me viene a contar su problema y yo le digo, sí, mi hermanita, a ver, cuéntame. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La hermana me viene a contar otra vez, hermano, el problema, tengo que contar. Y tengo que siempre escucharlo como si fuera la primera vez. No vengo a decir, hermanita, ya me lo contaste, ya. No debo decir eso. Ya, el servidor se equivoca cuando hace eso. Ya, el servidor tiene que estar listo, ¿para qué? Para escucharlo como si fuera nuevecita. Y tomarle mucha atención, mirarle a los ojos, tomarle el tiempo y decirle, sí, mi hermanita, a ver, cuéntame, ¿no? Me parece muy importante, a ver, cuéntame. Y está muy interesado como si fuera la primera vez. Y es más, a veces tú le vas dando consejos por su problema y el hermano, en la 501, recién dice, gracias, mi hermanito, nunca me habías dicho algo así. Y ya se lo habían repetido ya 500 veces. ¿Perdón? ¿El servidor y? Entre el servidor. Claro, o sea, no entiendo muy bien entre el servidor y. Ah, ya, claro, entre el servidor y la oveja tendría que haber una unión, ¿no? Pero así mismo, como te digo, por si acaso, a veces tú le estás formando y le estás enseñando, le estás aconsejando y tu hermano no te va a escuchar. O a veces se va a cerrar su corazón y no va a querer entender. Y como te decía, en la 501, en la 1001, recién dice, gracias, mi hermanito. Nunca había escuchado eso, mi hermano. Gracias. Y ya se lo había repetido 1000 veces. Ya estaba dispuesto para escuchar. Ese era el día. Entonces, servidor, nunca te puedes cansar de qué cosa? De darte, ¿no? De servir. ¿Ah? La paciencia de oír. Claro, no te puedes cansar, ¿no? O sea, siempre tiene que haber paciencia. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿cómo es el servidor? Cuéntenme ustedes, para que no se cansen. Vigilante de las en crecimiento, ¿no? Tiene que estar vigilante, claro, vigilante siempre, todo un centinela, que no se le escape, es decir, la oveja, que no caiga. Y si cae, ¿qué hace? Cuando yo fui a la oveja, ¿qué más? ¿Cuál era la parte clave que dije la semana pasada? No, pero dije una palabra clave. Hasta encontrarlo. Hasta encontrarla, la va a buscar. ¿Ya? No dice, ¿sabes qué? Voy a ver si la encuentro. Eso no. Sino va hasta encontrarla. ¿Ya? O hasta que te conteste la línea, claro. Claro, se lo digo porque de repente la hermana está llamando por teléfono. Claro. El servidor, ¿qué más? A ver, otro detalle más del servidor. ¿Cómo debe ser el servidor? Cariñoso, es una hermana, aleluya, gloria a Dios, qué bueno. No, está bien. No, qué bueno fuera, digo, porque en realidad es bien difícil. Claro. Ya, claro, cuando ya lo vas a enamorar, ya tengo que ser más cariñoso. Digo, no, pero ahí nomás yo tiene que ser lo suficientemente cariñoso, como decía la hermana. Claro, hay momentos, ¿cómo eres cariñoso? De una manera, ¿cómo? Por ejemplo, llamándolo por teléfono o llamándolo por teléfono, ya está siendo cariñoso. Estás preocupándote.
está siendo cariñoso, claro. ¿Ah? Trayendo la bolsa de pan. No, tanto. De repente que sea para el lonche, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, ella no merece también igual, que demuestre su sencillez, su sonrisa. Que muestre su sonrisa, su sencillez. Claro, hay que aprender también a sonreír, ¿no? El servidor tiene que aprender a sonreír también. Claro, pero otro detalle más, a ver, ustedes mismos lo están desarrollando. Sí, hermana, claro, pero para eso, a veces se necesita un abrazo, hermano. Pero para eso se trata de qué cosa, que los hombres estén con los hombres y las mujeres con las mujeres. ¿Sí? O sea, se le dice a las servidoras, mujeres, se le dice, servidoras, ustedes vayan y abracen al hermano. Por ejemplo, en medio de la oración, que están necesitando un abrazo del hermano, entonces ¿qué pasa? Va el hombre, el varón, normalmente, y lo abraza. No va a la mujer, porque si no después el hombre se emociona. El hombre dice, uy, me abrazó, dice, uy, no sé, yo creo que se está enamorando de mí. Claro, puede confundir, sobre todo el hombre, ¿no? El hombre piensa, a mí, mi abuela, lo están tocando y el hombre cree, uy, ya se está enamorando de mí. Y dice, sí, yo ya me di cuenta ya. Y hasta le va y le cuenta al otro hermano y le dice, yo creo que se está enamorando de mí, ¿eh? Sí, mira cómo no, es que hermano, la manera como me abrazó, pues. No es que no me abrazó así nomás, sino que me abrazó de una manera que yo sentí que me estaba diciendo yo te quiero. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Y yo te creo que el amor de Dios, pero nada más que por eso que a veces el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. A ver, ¿qué más, hermanos? A ver, ¿cómo debe ser el servidor? No confiarse. No confiarse. No confiarse. Bueno, también claro, en todo aspecto, claro, el servidor no se debe confiar. Por ejemplo, hay muchas personas que salen pasar por más poderitos, por ovejitas, ¿no? Peleados son así. No, pues no hay que confiarse de esas personas. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, que por eso ya se lo dije. ¿No confiarse en qué sentido? Sí, hay personas que salen del evangelio y se hacen pasar por más poderitos, por ovejitas. Entonces, no pueden confiarse en estos. No son coherentes. Sí, No hay coherencia. no pueden confiarse en esas personas. Oh, bueno. A mí me pasó mucho que... No, claro, o sea, normalmente para mí digo, también esa parte, ¿no? El no confiarse, ¿por qué? Porque también a veces, como él dice que te tiene que tú ya estar pensando más allá, porque puede ser que en realidad vengan problemas. Entonces, como puede que vengan problemas, tú tienes que ser, como dice, precavido, ¿no? También debe decirle cuáles son sus errores, porque ese es el verdadero amor, ¿no? El servidor, claro, tiene que saber dar y decir también sus errores, y también le tiene que saber decir al servidor los errores. De una manera ¿Sí? bastante cosa, con amor. Con mucho amor. Es decir, como decía el obispo, tienes que saber corregir, ¿no? Así es. ¿Ya? Corrección. Tiene que haber corrección. Entonces, ¿a quién le gusta la corrección? A ti, ya, hermana, a ti te vas a empezar a corregir entonces. ¿Ya? ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que a nadie le gusta la corrección, dice. No, a mí simplemente me corrige, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad dice que te viene la tristeza primero. ¿Ya? Y después, cuando ya la meditaste y todo, entonces ahí sí, ya después es edificante en tu vida. ¿Sí? Pero si no, al comienzo, veo que te mueve. A ver, otro detalle más, hermanos. A ver, ustedes mismos lo están desarrollando. El servidor trata de controlar su carácter. ¿En qué sentido, mi hermana Rosana? ¿En qué sentido trata de controlar su carácter? Por ejemplo, el servidor. Para ser ejemplo, claro, pero No dejarse ganar. Por devoción. Siempre los papeles, pues, obviamente no va a ser cariñoso y amoroso con esa persona. claro, No va a decir lo necesario. En vez de ayudar
no controlo mi carácter. Es todo un amor, hermano, aleluya. Mira cómo sonrío, mira. No, y llego a mi casa y le hago prisa, ¿no? Es conveniente mejor que un servidor, en ciertos casos, es guardar silencio, no comentar, no decirle nada, y en silencio orar por esa persona. Hay momentos, sino que antes de ir, me hace recordar, ya lo que has dicho. ¿Por qué? Porque quería terminar esta parte nada más. Yo decía a mi hermano, yo no puedo aparentar ser muy buena persona y después yo siguiendo mi trabajo, pero como dice la muerte, ¿no? Ya un ogro en mi casa, un ogro en mi trabajo, entonces ¿qué pasa? ¿Soy realmente servidor? ¿Ah? No, ¿por qué? Por si acaso se te va a notar. Se te va a notar, mi hermano. Te vas a delatar. Así, se te va a notar al toque. Tanto así que el hermano ahora dice, no sé, pero ¿por qué no quiero conversar con el hermanito? Y se te va a notar. ¿Y qué pasa? Por si acaso, ahora yo digo, ¿qué sucede, mi hermano? Otro detalle más, a ver un punto más. ¿Cómo es el servidor? Yo le voy a decir una para que se le abra la mente a ustedes. A ver. Fiel a Dios. Fiel a Dios, tiene que ser, claro. ¿Sí? Hacerlo participar con testimonios, con la palabra del Señor, para que también así como también el servidor va creciendo, el crecimiento de sus ovejas también debe crecer de esa forma, no va a estar viendo el temor, la sensibilidad, ¿no? Ofrecer tal servicio, entonces, en este caso, ¿no? Para predicar, para hablarles a los compañeros en crecimiento, dificultades que se van soltando, ¿no? Ya, interesante lo que está diciendo la hermana, que era justamente casi lo que yo quería decir, ¿no? ¿Qué pasa? El servidor tiene que estar listo para servir. ¿Y en qué? En todo. Todas las áreas. Entonces yo no puedo agarrar y decir que no, que a mí no me llames. No, yo tengo que estar listo. Listo y preparado para servir en todo. Tiene que romperse ese hielo. ¿Ah? Tiene que romperse ese hielo para que no. Tiene que romper el hielo. Pero para eso me tengo que Prepararse. preparar. Tiene que dar buen testimonio. Tengo que dar buen testimonio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pero me tengo que preparar. ¿Sí? Si yo no me preparo, ¿voy a estar listo? No, pues. Para eso pues tendría que dar. Por eso que después te va el miedo, pues. ¿Por qué realmente el servidor a veces no quiere lanzarse a la fe? Por miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿O por qué? No le todos a la vez, pues. ¿Ah? Miedo al fracaso, claro. Pero ¿por qué me va ocurriendo ese miedo? ¿Por qué? No tengo facilidad de palabras, puede ser, porque no tengo fe, dice mi hermana. Pero yo le digo algo bien claro, porque no soy auténtico, también puede ser. ¿Ya? Pero yo le digo algo bien claro. El servidor que no solo no se va lanzando a la fe, al contrario, todo lo quiere arreglado, todo lo quiere escrito, todo lo quiere ya armado, entonces ¿qué pasa? Dice que ahí no me muevo yo. Si no, no me lanzo. No me voy más allá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna vez va a haber la gloria de Dios? No. Va a haber nada más los resultados de lo que llegó a ordenar. Pero no se lance la fe, pues. Por ejemplo, ¿no? Ahorita no ha venido el hermano, pero ¿qué pasa? El hermano Carlos siempre se le ha estado ayudando, se le ha estado aconsejando, se le ha estado dando formación, ideas, todo muy bien, en los problemas que él tiene. Esta vez el día sábado él fue, recibió el mensaje que tenía que recibir, pero pasó algo. Me dijo, Sandro, por favor, ¿sabes qué? Llamen a mi esposa, hijo. ¿Por qué? Porque ha pasado un problema y dice que me contó el problema. Yo le dije, hermano, lo que has aprendido ahora lo vas a aplicar. Le dije, ahora vas y dice, en el nombre de Jesús, ¿sabes qué? En realidad, ¿sabes qué? Tú vas a vencer. Realmente, tú tienes que estar seguro que
Ya no le dije ya el concepto, ya no le dije, mira hermano, normalmente sí que pasa esto, tú más o menos lo puedes arreglar así. Ya no le dije eso, ahora le dije, ¿sabes qué? Anda y busca a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Que el hermano se quedó sorprendido porque siempre se le ayudaba dándole consejos. Dijo, ay hermanito. Se fue y después emocionado escribiendo en el Facebook y también llamándome diciéndome, hermano, si supieras cómo se arreglaron las cosas, me decía, pasó esto, lo acá, lo allá, y me empezó a contarse de que el Señor se manifestó, mi hermano, gloria a Dios, aleluya, aleluya, mi hermano. Solamente puedes ver la gloria de Dios cuando te lanzas a la fe. Y para eso el servidor también tiene que estar preparado para lanzarse en la fe. Y es más, para lanzarte a ti, hermano oveja, es decir, si tú eres la oveja, ¿estás preparado para qué? Para lanzarte a ti, tú que eres la oveja. Por si acaso, cuando te lanzan a la fe, ¿es bonito? No. Mi hermana ha gritado con fuerza, mi hermana Margot, ya con emoción. Cuando te lanzan a la fe no es tan bonito. ¿Por qué? Porque sientes una gran, ¿qué cosa? Angustia. Angustia, ¿qué más? Miedo, presión, dudas. Dices, ¿irá a salir? ¿Ya se irá a manifestar el Señor de verdad? ¿Sabes qué? Y tú estás con todo eso, va pasando. ¿Qué más va pasando? Te puedes hasta llegar a bloquear, entre comillas, te podría llegar, pero a eso no tienes que llegar. Si no, ahí sí ya pierdes la oportunidad de ver la gloria de Dios. Tienes que en ese momento decir, en el nombre de Jesús me lanzo. Ahora que ya no veo nada, ahora que veo todo obstáculo, voy a avanzar. ¿Qué hizo Jesucristo? Perdón. ¿Qué hizo Pedro en ese momento cuando Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas? Se lanzó pues y comenzó a caminar. ¿Ah? Y llegó un momento que llegó a dudar, pero después ¿qué hizo? Recuperó la fe totalmente. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Estando en el agua, ¿qué dijo? Sálvame. Señor, sálvame, dijo. Ya recuperó la total seguridad de que Él era el Señor y que lo podía salvar y que lo podía sacar del problema. ¿Te das cuenta? O sea, pueden haber momentos de crisis, sí, en la fe, pero tú tienes que volver a decir, Señor, sálvame. ¿Sí? Sálvame, Señor, y el Señor te va a salvar. Él te va a sacar de donde te he encontrado. Si tu misma familia te engañó, porque pasa, yo le digo la manera como te ataca el enemigo, le dije hace un ratito, te ataca primero desde afuera primero. Desde afuera, o sea, te ataca externamente, después te ataca, ¿perdón? Más o menos, ¿nadie le ha tocado el enemigo? ¿Cómo te ataca el enemigo? Te ataca externamente. Por ejemplo, ¿no? Esta comunidad, ¿cómo fue atacada? Primero, ¿a quién se acuerda? Externamente, es decir, por personas X fuera de la comunidad que fueron atacadas. ¿Sí? ¿Qué otra manera? Por los mismos hermanos, o sea, dentro de la comunidad comenzamos a ver ciertos encuentros, cruces, palabras, o sea, y más, pasaron un montón de cosas por si acaso, para que sepan, para que si conocían la historia, que fuimos atacados de afuera, desde adentro el enemigo también atacó. ¿Ya? Tanto así que a veces hablaban y comenzaban a decirle, hermana Margot, tú que estás haciendo esto, lo de acá, lo de allá, por aquí, y le decían toda su vida. ¿Ya? Entonces tienes que darte cuenta, el enemigo también te ataca desde adentro. Y algo más. ¿De qué otra manera te ataca el enemigo? Con tus familiares. Por tu debilidad. Normalmente viene así, mira. Normalmente viene así. Desde afuera, después vienen tus familiares y después vienen desde adentro. Tu debilidad. ¿Ya? Por ahí también. Me están queriendo tocar. Digo, no va a hacer caso. O sea, digo, apágalo. Entonces, ¿qué pasa? Te atacan desde afuera, ¿qué más? Familiares
desde adentro. Entonces tú tienes que saber muy bien cómo me está atacando el enemigo, tengo que descubrirlo pues. Si yo sé descubrirlo, entonces voy a poder vencerlo pues. ¿Sí? Si yo sé muy bien, digo, sé que, ya no es tanto ahora que sea algo que me están queriendo mucho, mis familiares, no, acá me están sacando de mi servicio. Si yo lo descubro, entonces voy a poder vencer. ¿Ya? Yo te digo esto, mi hermano, porque en realidad, cuando las cosas se ponen bien complicadas, el enemigo te va atacando así, de esa manera, hasta que te llegue a vencer. Porque te va convenciendo, pues. Por ejemplo, ¿no? Tú que te has dado toda tu vida, mi hermana, ponte, ¿no? Te has dado 20 años en la iglesia y de pronto sí, ¿qué pasa? Tu familia te comienza a decir, pero es que tu esposo ahorita está que se va con otra. Uy, qué complicado, ¿no? Qué complicado, pues. Imagínate. ¿Qué harías? Orar, dice mi hermano, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué podrías hacer? La hermana dice ponernos en la mano del Señor, dice aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es eso, mi hermana? Explícanos un poquito. No, de repente nos dice, ya lo hiciste pues. ¿Qué significa lanzarse en fe? Ponerse en las manos del Señor pues. Decir, Señor, ¿sabes qué? De verdad que yo ahorita no sé cómo van a salir las cosas. Las cosas yo las veo negras. ¿Sabes qué? Por allá no veo ni salida. No veo puertas. No veo ventanas por donde escaparme. No veo nada. ¿Sabes qué? Pero yo sé que tú me has dicho que yo comience a caminar. Y yo voy a empezar a caminar porque tú me has dicho que camine. Y yo sé que tú me has dicho que al final voy a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Y así te dice el Señor, ¿sabes qué? Comienza a ver lo que todavía no ves. ¿Sí? Comienza a mirar lo que todavía no ves. O sea, en otras palabras, ya comienza a ver la solución. Y le dice, Señor, ¿sabes qué? Te voy a entregar mi problema. Como dijo el hermano, te voy a entregar mi problema. Aquella persona que entrega su problema, ¿qué le pasa? Le viene la tranquilidad, la paz. ¿Por qué? Porque Dios se la da. Ahora siente que ya no tienes que arreglar nada, ya. Siente que no tienes que solucionar nada. Ahora dices, Señor, ¿sabes qué? Toma el problema. ¿Sabes qué? Ahora te toca encargarte a ti. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. ¿De qué manera? Tampoco. ¿De qué manera, hermano? Mira, hay gente que tiene que decir, Señor, ¿sabes qué? ¿De qué manera? ¿Cuál es tu motivación? No sé, no entiendo nada. ¿Sabes qué? Para mí no hay solución, para mí, pero nada más que ahora que llegó mi límite, yo digo, Señor Jesús, ¿sabes qué? Ahora sé que te toca a ti. Ahora sé que te toca a ti. Servidor, si tú no te das cuenta de eso, entonces simplemente nada más que cosa, vas a confiar en tus fuerzas. Y las cosas van a salir como el mundo quiere. Y si haces las cosas como el mundo quiere, ¿qué significa? Hace un ratito lo dijimos. ¿Estás haciendo lo que? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Jesús cuando le dijo Pedro? Que nadie, apártate de mí, Satanás, porque no será para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Es decir, comenzar a pensar y solucionar los problemas como los hombres, en otras palabras, significa que en realidad me estoy alejando de Dios y estoy comenzando a acercarme al mal. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano servidor, muy importante, lo que acabamos de hablar, nada más, algunos detalles, nada más. Ya, por si acaso, el servidor, digo un punto más, creo otro que es importante, creo que lo voy a decir de todas maneras. Otra característica, perdón. Un servidor no se llega a alejar de Cristo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que dice? Referente a eso. Aquel que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno
de mi servicio, de mi presencia, de mi gloria. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Tú jamás, si tú ya eres servidor, si ya te entregaste a Cristo, si ya comenzaste ya este servicio, ¿qué hemos pasado? ¿Ya cuánto tiempo tienen ustedes? 2 años. Ya con 2 años, ¿no? Algunos otros tienen 1 año. ¿Qué pasa? Pero si tú estás diciendo, no, pero yo tengo algo que hacer ahí atrás, si estás haciendo eso, entonces ten cuidado, porque realmente te estás alejando de Cristo. Hay una canción que dice, ¿cómo es? Hay una canción que dice, en realidad, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Amén. Entonces esto se mueve con la fe. El servicio se mueve con la fe. No se mueven con nuestros pareceres. No se mueven con nuestras ideas. No se mueven con nuestras soluciones. Esto se mueve de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Se mueve de acuerdo a lo que dice justamente la formación que te da la iglesia, lo que te explica el magisterio de la iglesia, lo que te enseña realmente el pueblo de Dios. O sea, es decir, ¿sabes qué? Aquí hay una formación ya establecida. Nosotros tenemos un carisma. Tenemos un carisma que es... Claro, en general somos carismáticos, pues. Por si acaso, el carismático no solamente es renovación carismática, para que sepan. Ya, renovación carismática es una parte nada más de los carismáticos de la iglesia. Pero nosotros sí somos de la renovación carismática. Y ya, justamente por algo que ocurrió, hemos llegado a una unión. Pero bueno, entonces, mi hermano, nada más yo le decía que esta parte es bien importante, nada más, yo creo que la hemos comenzado a entender. Entonces, por si acaso, servidor, cuando te toque llegar a ser una autoridad, a ser responsable de algo, ya sabes qué tienes que hacer. Ya sabes todo lo que tienes que tomar en cuenta. Ya sabes que tienes que orar mucho para no salirte de esto, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uy, ya no están conmigo. ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios, así es, mi hermano. Vamos a comenzar a luchar justamente ¿para qué? Para que Dios nos vaya formando a ser servidores. Estamos trabajando para eso, pero en realidad después se le va a preguntar, ¿ustedes quieren ser servidores de Cristo? Porque eso tiene que ser decisión. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. Ya, esto no es obligación. A nadie se le va a obligar. A todos se les está formando para ser servidores, sí. Pero después cada uno decide solito, dice, sí, yo quiero ser servidor. Yo me quiero entregar. Tiene que haber sacrificio, esfuerzo, lucha. ¿Ya? Serle fiel al Señor. ¿Y qué pasa? Y yo siempre me muevo en Cristo en forma personal. Es decir, si mi esposa no va, yo voy. Si mi esposo no va, yo voy igualito. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a Cristo en forma personal. ¿Ya? Si mis hermanitos X ya no vienen, yo sigo viniendo a Cristo a servirlo y a darle gloria a Él en todo momento. ¿Amén? Amén. Amén. Y le termino nada más diciendo esta parte nada más. Entonces, importantísima la fe. Jesús mismo comienza a enseñar a Jesús, a todos sus discípulos, por si acaso, dentro del servicio, la fe es clave, importantísima. Ya Jesús mismo comienza a orar y lo primero que le demuestra es la fe. Estaban todos muriéndose de hambre y ocurrió lo que ustedes decían hace un ratito, centinelas, se volvieron centinelas, le dijeron Jesús, todos siguen hasta que se mueren de hambre. ¿Qué hizo Jesús? Claro, vio cuánto podían aportar cada uno primero, en ese momento, y después hizo una oración de fe. ¿Cómo era su oración de fe? ¿Por qué era de fe? ¿Pero por qué era de fe? Porque había solamente Ya, la parte donde en realidad está demostrando la fe que
tenemos que tener fe es porque le dice a sus discípulos en ese momento, miren cómo se hace la oración, ¿eh? Le dice, ¿sabes qué? Le dice, gracias Padre. No había nada todavía. Una vez no se veía nada. Dice, gracias Padre. Y ahora, ¿qué pasa? Por estos panes que están acá. Y después todavía va, siguen habiendo 5 nada más. Y le dicen, repártanos. O sea, es decir, él ya lo creía ya. Él lo creía totalmente. Él veía lo que todavía no se veía con ojos físicos. ¿Te das cuenta? Y así, en todas las etapas realmente del camino de Dios, te vas a dar cuenta cómo Jesús está mostrándonos la importancia de la fe. Entonces, mi hermano, nunca te quedes estancado en solamente en hacer las cosas cuadriculadas. Porque quien se lanza en la fe se sale de su comodidad. Porque ahora hasta acá era todo cómodo, bien bonito, todo bien chévere. Para acá, uy, acá las cosas se ponen complicadas. Acá ya tengo que esperar, Señor, manifiéstate rápido, Señor. ¿Sí? Ya en el otro lado ya tienes que ya comenzar ya a decir, bendito Dios, no te hagas de rogar, Señor, rápido, por favor. Ya en ese lugar, porque después es complicada la cosa, pues. ¿Sí o no? ¿Quién se ha lanzado en fe? ¿Sí? ¿Y les ha pasado eso o no? ¡Claro! Y pasa bien difícil. Había momentos, ¿sabes qué? Que en realidad yo estaba sirviendo totalmente para Cristo y a las finales, de verdad que le estaba pasando bien, bien mal. Y uno debería decir, pero no debería ser al revés. Sin embargo, cuando Dios te está haciendo crecer en la fe, Dios te dice, hasta que no reconozcas justamente que ya me necesitas, no vengo. Jesús a veces es el que te dice, sí, yo llego en el momento preciso. No voy a llegar antes, por si acaso te dice. No voy a llegar después. Así que tu oración tiene que ser para que Jesús venga en el momento preciso, así. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Ven, pero no me vayas a fallar. ¿Sí? No me vayas a fallar. Había momentos que yo estaba desesperado porque ya no tenía dinero. Estaba en el día, en el lugar donde estaba ¿cómo se llama? En la Marina, en la avenida de la Marina. Estaba viviendo por el local varios meses. Estaba que yo que no tenía plata ya ni para la comida. Yo estaba que desesperado y decía, Dios mío, ¿qué hago? Y estaba así desesperado, la verdad. Llegó un momento, en ese momento que estaba ahí, me puse a ver televisión y estaba escuchando justo un tema X y me hablaron de Dios. En eso comienza la oración y yo dije, bueno, pues vamos a orar. Y yo estaba, de verdad, muy triste, estaba muy mal. Y eso que estaba como servidor, estaba como servidor y estaba sin embargo mal. En ese momento me puse de rodillas ahí y en ese momento le dije, Señor, sé que de verdad, tú eres mi padre, no eres mi padre. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Yo estaba desesperado, mi hermana. Esperé que todos se vayan de mi casa. Cuando todos se fueron de mi casa, ahí en ese momento se fueron todos de mi casa y en ese momento yo comencé a decir, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? ¿Sabes por qué? Porque si yo lo hacía estando en mi casa, alguien, mi mamá o mi hermano me iban a decir, no te preocupes, yo te ayudo, ¿no? Pero eso no era la idea. Yo decía, Señor, tú habías quedado que tú me ibas a ayudar a mí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no me ayudas en ese momento? Y yo estaba de verdad, y las lágrimas se me caían, yo lloraba, pero fuerte en ese momento. Hermana, ¿sabes que en ese momento me pasó algo parecido a lo de ahorita? Que sonó mi celular mientras que yo estaba en plena oración. Yo contesto y en ese momento me dicen, ¿aló? Sí, Sandro, sí, soy yo. O sea, me tuve que hacer que no estaba llorando. En ese momento, sí, aló, claro. ¿Sabe qué? Mira, te vengo a llamar acá de IPAE. O sea, conoce que IPAE, ¿no? IPAE, ¿sabe qué? Y en realidad queremos que nos hagan unos trabajos. Allá, ya, ¿qué pasa? Y hermanas, a partir de ese momento, ¿sabes qué? Me comenzaron a venir trabajos, pero realmente grandes. En realidad, cuando yo, creo que por cada reparación ganaba 100 soles, 120 más o menos. Y a veces ellos tenían como 1000 computadoras. Entonces imagínate, siempre llegaban computadoras, ¿no? Y siempre llegaban. Y yo decía, bendito sea mi Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo te manifiestas, Señor? Decía,
Porque el Señor dijo, eso es lo que yo esperaba de ti. Que realmente reconozcas que en realidad yo soy tu Señor. Estás esperando ahora que yo diga, que tú digas, ¿sabes qué? Cuando yo ya no puedo, ahí tú tienes que venir, Señor. Sí, mi hermano, eso es lo que tienes que hacer. Por eso, mi hermano servidor, cuando las cosas te pongan muy complicadas, no hay momento para correrse. Es momento para clamar a Dios. Es momento para decirle, Dios mío, ven, ayúdame, Señor. Es momento para decir, arréglame el problema de mi esposo, arréglame el problema de mi esposa. ¿Sabes por qué? Porque mi esposa se quiere ir de la casa. Arréglame el problema, Señor, en ese momento. ¿Sabes qué? Ahí, en ese momento, tienes que clamar a Dios y Dios se va a manifestar. Y vas a ver cómo realmente Dios, en realidad, estas cosas que van pasando y van quedando en tu corazón, después a otros nos van a ayudar muchísimo. Para otros van a ser, para poder ayudarlos a hacer testimonio, para poder levantar a otros, para que otros en realidad no puedan caer. Y si alguien cayó, entonces sea motivo para qué, para que se levante pues en el nombre de Jesús. Porque tú le vas a poder contar, mi hermano, yo estaba así y sin embargo me pasó esto y yo me levanté porque yo creí totalmente en el Señor y me entregué totalmente al Señor. Y el hermano va a decir, ¿qué pasó? El Señor arregló todo, mi hermano. Y yo te podría contar muchos testimonios, ¿ya? Pero como te digo, esto también lo tienes que provocar por si acaso. Hay momentos que tienes que lanzarte a la fe. El que es servidor, con eso termino, el que es servidor lanza la fe a sus ovejas. Hermana, ¿se te ha lanzado la fe? ¿Alguna vez se te ha lanzado la fe? Siempre. Ya, el equipo de servicio, por ejemplo, ha bajado un poco en eso. ¿Para qué? No termino. Ha bajado. Ya, pero por ejemplo, va a comenzar a recuperarse nuevamente. A veces, mis hermanos, por si acaso, eso trae incomodidad. Y se te dice, vamos hermano, es momento de lanzarte. ¿Sí? Entonces solamente cree nada más que Dios se va a manifestar. ¿Sí? Bueno, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Aplauso para Jesús y el Señor.